Ya hay maestros de la geometría, he aprendido principalmente de hombres. Está Isaac Newton, que más se le conoce por su aspecto matemático, un maestro sin precedentes. Newton fue el traductor de la tabla esmeralda, de hecho, del latín al griego. Tabla esmeralda escrita por Hermes Trismegisto. Fue también el hombre que culmina la revolución científica iniciada por Nicolás Copérnico. Se le atribuye una de sus más grandes obras, Óptica y Principia Mathematica, las cuales habla principios matemáticos que rigen tanto los sistemas de la Tierra como del cielo, generando una ley única, un mecanismo, causa y efecto que hace que lo que sucede en la Tierra es lo mismo que sucede en el cielo. Se habla, por ende, del nacimiento de un paradigma mecanicista, newtoniano. También hizo importantes aportes respecto a la luz y la óptica, que ya venía haciendo Leonardo da Vinci respecto a la luz y el ojo. Y bueno, su aporte más conocido fue, por excelencia, el haber generado el concepto de gravedad. También fue un decano a cargo de la Universidad de Cambridge durante muchísimo tiempo y un gran estudioso de la Biblia, un alquimista, un mago, un adelantado a su época. Hay quienes han considerado que fue uno de los más grandes científicos porque hay ciertas leyes que se determinan solo una vez. Y él fue uno de esos hombres que determinó leyes universales. Sin embargo, antes de eso estudiaba la geometría estudiando los templos de Salomón. Templos de Salomón que tienen una arquitectura sagrada, equivalente a una noción astrológica y espiritual. Y el arquitecto de esos templos fue Hiram Habib, con los pilares y dos esferas. Hiram Habib, que es muy importante en la masonería. Está Hermes Trismegisto, con un símbolo que equivale al campo toroidal, que refleja la geometría, el conocimiento de la geometría, indicando arriba lo superior e indicando abajo la luna, la manifestación de esa geometría, el sol y la luna, ambas energías, lo femenino, lo masculino, el femenino sagrado, el masculino sagrado. Está Michael Faraday, a quien le agradecemos sus aportes de haber generado los primeros motores electromagnéticos. De él se reconoce el ejemplo típico que se da de poner un imán. Imagínense que esta baqueta es un imán y se pone sobre la mesa, sobre trazas de hierro dispersas al igual que la sal. Y esa sal que estaba caóticamente dispersa en la superficie, al poner el imán sobre ellas, genera inmediatamente una geometría. Se genera una geometría que él llamó líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza que hoy entendemos por las distintas capas del campo toroidal. Un campo tridimensional. Entonces la estructura no la contienen las trazas de hierro. La estructura la contiene el campo invisible del imán, que es el campo toroidal. Campo toroidal que es el mismo campo toroidal que emana desde el Sol, a los cuales los planetas giran helicoidalmente en espiral, siguiendo al Sol, imantados a esas líneas de fuerza que genera el Sol. Entonces el Sol se mueven todos los planetas. El Sol respira, respiran todos los planetas. El Sol no respira ningún planeta. Entonces lo que le pasa al Sol nos pasa a nosotros en la Tierra. Por eso el Sol siempre ha sido el estudio más importante.
porque asimismo define los solsticios, los equinoccios, la precesión de los equinoccios, los ciclos, las cosechas, en fin. Tenemos a Pitágoras sosteniendo una pirámide, un compás, la lira. Se sabe que los estudiantes de la escuela de Pitágoras estudiaban la música, se habla de la música, las esferas, para entender las distancias entre cada planeta, en base a un instrumento conocido por monocorde, y que se dieron cuenta que tensando más una cuerda y destensando una cuerda se generan sonidos más agudos y graves, y eso provoca ciertas ondas, y eso es equivalente también a vibraciones galácticas. Vibraciones galácticas que equivalen a geometría. Ellos fueron maestros, maestros verdaderamente maestros, no solamente en una disciplina, sino que en lo espiritual, porque veían una geometría muchos años antes que Chladni, el que está ahí con la geometría al lado, generara los patrones Chladni, que al principio él, construyendo violines, testeando los violines, se dio cuenta que al pasar eh, el arco del violín, en el acerrín del violín, se empezaba a generar geometría, y dijo: ¡wow! ¿Qué onda esto que está pasando aquí? Dijo: hay geometría. Empezó, ¡fum! Geometría. ¡Fum! Geometría. Dijo: no, esto es alucinante. Empezó a crear, se profesionalizó y creó placas de cobre con un soporte de fierro, echó arena o tierra o sal, polvo, y empezó a hacer sus prácticas, y se conocen por las placas de Chladni, las primeras fotografías generadas de cimática, un término que viene a acuñar luego Hans Jenny 100 años después, ahí el viejo que está con los instrumentos tecnológicos, en donde está ahí con sus máquinas, máquinas que generan el mismo efecto de Chladni, pero ahora con frecuencias digitalizadas, es decir, pudiendo medir las frecuencias. Entonces ahora son 342 Hz. 342 Hz equivale a tal geometría. Y así, un conocimiento humano, una hermandad de maestros también en un camino, en un sendero, en una misma línea ascendente. Está también, bueno, Einstein, del cual es uno de los más reconocidos. Eh, Einstein, que decía, esto se sabe en su biografía de Walter Isaacson, en donde hay cartas, están las cartas que escribió Einstein de su propia mano, me refiero, y en una de sus cartas él dice que le había escrito a Heisenberg, creo, un físico alemán, y le dice que por qué mejor no eliminar la física como tal, por qué no eliminarla y mejor crear una física de campos, porque es el campo lo que está generando la física. Entonces, ¿por qué estudiar la física si es el campo lo que genera la física? Einstein ya lo sabía, solo que globalmente es más conocido su aporte con la relatividad general, especial y general, y el tema de también de la cuántica, el cual él no creía mucho, pero que se sabe que es cierto. No por un tema que él dudara del aspecto que la vibración sutil genera la materia, de hecho él sí lo sabía. Imhotep, considerado el primer arquitecto de la humanidad y también el primer ingeniero de la humanidad, él construyó la pirámide de Saqqara. Saqqara, que fue la primera pirámide egipcia. Diseñó un método conocido por el ladrillo de Arikat. Sin el ladrillo no se construye la pirámide, literalmente. Está ahí Galileo Galilei,
al cual yo le agradezco su aporte al heliocentrismo, que el Sol es el centro y no la Tierra, tiene un compás, padres de la tecnología en esencia, son los padres de la ciencia, ciencia que origina la tecnología. Bueno, Masaru Emoto, doctor Masaru Emoto, tremendo aporte el que hizo con la fotografía de la geometría sagrada del agua, la estructura molecular del agua. Bueno, también está Benoit Mandelbrot, matemático y geómetra francés, que ahí vemos que está con la estrella de 6 puntas, el Merkaba en 2 dimensiones. Gracias a él, Pixar logra generar los entornos virtuales, los videojuegos, toda imagen tridimensional que se replica al infinito, y así también existe en la matemática un concepto que nos permite entender la manifestación de la naturaleza fractal. Buckminster Fuller, atrás ahí con su gigante domo, y que en Chile también hay un domo gigantesco que se conoce por el Teatro Movistar, y es gracias a los diseños de Buckminster Fuller. Los domos geodésicos en frecuencia 2, 3, 4, 5, de los cuales se hacen tantos talleres para bioconstrucción, son en base a las frecuencias diseñadas por Buckminster Fuller. We all have heard of Mr. Fuller's invention, the geodesic dome. It is now seen all over the world. It is a brilliant use of space and material. Then the world map and other items. But what is far more important, Mr. Fuller has shown how to get the maximum from the minimum material by making the most intelligent use of the resources available on Earth. I pledged both to my daughter who died and the daughter who's now born. I was committing myself to humanity. The money, I think, is absolutely irrelevant. I see it's really man and his environment and his time, and you can get the environment to begin to do work with you. I had to expand what I'd already learned by a great deal. I had to unlearn a great deal that I had already been taught. I'm aiming at the kid to give it that maximum chance so it won't be misinformed and can get all the information it does want and does need in order to be able to understand this universe and operate spaceship Earth properly within that universe. How do we, within that big context, find out how we use our mind, our experience, then to its highest advantage for the others in the shortest possible time? That was a challenge. Out of this, then, in due course, came a great many designs because I said, I'm committed myself to reforming the environment, not reforming the man. And I know that I could, by employing the kind of capabilities I've learned, that are employed in building a battleship, how you do more with less. I'm so convinced that the more with lessing could make it possible for us to do so much with so little that we could take care of everybody and there need not be any of the suffering that is around the world. Está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que se sabe su trabajo con la geometría, inventor también, artista. Giordano Bruno es un mago. Yo tomé de la Wikipedia, de hecho, este fragmento que voy a leer, de la vinculación mágica, que es la teoría de vínculos de Giordano Bruno. Dice, pero sobre todo, la unión entre la ciencia invisible de las cosas y la materia física a través de la imaginación es lo que el mago Giordano Bruno consideraba la vinculación. Es decir, en la dimensión etérica se imagina lo que posteriormente en el mundo físico se vuelve realidad.